estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, 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 mi corazón se une a la melodía angelical. Tú eres santo, 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 santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Dios bendiga a todos los que nos ven en esta hermosa tarde, a todos los que ya se han conectado para un servicio más, para un estudio más de la palabra del Señor. Los saludamos a cada uno de nuestros hermanos con la paz, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, deseando que Dios los haya bendecido ya rica y abundantemente, que Dios les siga bendiciendo en grande manera. Bendecimos a todos nuestros hermanos que ya se han conectado para escuchar un mensaje más de la palabra del Señor, no sin antes orar, elevar una oración a nuestro Dios y dándole las gracias por su infinita bondad y misericordia, por todas las cosas que Él nos ha dado, todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida y todas aquellas que hará, y también gracias por las que no hará. Vamos en esta hora a darle gracias a nuestro amado Dios. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, estamos ante el gran trono de tu presencia, Dios, para darte las gracias, Dios mío, por tu infinita bondad y misericordia, Padre. Gracias, Dios mío, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta hora, Dios mío, ya están conectados a esta transmisión, Señor, para ser bendecidos con tu palabra, mi Dios. Señor, recibe la alabanza y la adoración, Creador del cielo y de la tierra,
poderoso y temible en la batalla eres tú, Dios Todopoderoso. El Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos es tu nombre. El Rey de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre, Creador del cielo y de la tierra. Recibe, Señor, en esta hora poder y gloria y majestad, Señor. A ti, el único y soberano Dios, el cual nos ha redimido de entre todo pueblo, lengua, linaje y nación, con el precio de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, recibe, Dios mío, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, en esta hora, Dios mío, con la palabra, Señor, que será transmitida a tu pueblo. Habla, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo. Danos, Señor, maná del cielo, bendito Dios. Glorifícate, Señor amado, en esta hora. Gracias te doy, Señor, porque has sustentado a cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias te doy, Señor, porque nos has vestido, nos has calzado, nos has dado, Señor, en un lugar en donde vivir, Padre, y por ello te damos las gracias. Gracias también, Señor, porque nos has permitido un día más de vida, Señor, para así, Dios mío, seguir extendiendo el mensaje de tu palabra, Señor amado. Padre, en esta hora hemos de estudiar tu palabra, Señor, la cual es bendita, Dios mío. Señor, danos claridad de pensamiento. Ayúdanos a entender y comprender tu bendita palabra. Señor, en ella está escrita, Dios mío, todos los acontecimientos que han de venir sobre de esta tierra. Acontecimientos que ya han ocurrido, pero también acontecimientos que ocurrirán en un futuro no muy lejano, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender y saber en qué punto nos encontramos de la historia, Dios mío. Padre, en tus manos, Señor, está todo tu pueblo, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, guiándonos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Padre. Bendice, Señor, en grande a todos y cada uno, Señor, de mis hermanos. También bendice a los amigos que se están conectando con tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón y a cada vida, Dios mío. Que no regrese atrás vacía, sino que cumple el propósito, mi Dios, con la cual tú la has enviado. Señor, nos ponemos en tus manos, mi Dios, y sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en esta hora, Padre. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, Dios les bendiga a todos los que ya nos están viendo una vez más. Les saluda su hermano y amigo Gerardo Martínez para un mensaje más de la palabra del Señor, un estudio más. Recuerde que hemos venido ya estudiando el libro de Apocalipsis, no solamente en estos días, en este tiempo que llevamos de transmisiones, ¿verdad? Sino ya lo veníamos haciendo de más atrás en la iglesia en la que el Señor nos ha puesto para poder dar estos estudios. Ahí ya llevábamos año y medio estudiando todo el libro de Apocalipsis. Nuevamente lo seguimos estudiando, ya que estudiar Apocalipsis nos lleva a estudiar toda la Biblia, a estudiar a profundidad para entender el tiempo presente y así también darnos una idea acerca del futuro, saber en qué parte de la historia nos encontramos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que va a suceder, qué está pronto a suceder. Todo está escrito en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo fue claro en decirnos que escudriñásemos las Escrituras, porque en ellas le parecía que estaba la vida y ellas daban testimonio del Señor Jesús. Y es lo que estamos haciendo, escudriñando la palabra del Señor, meditándola, yendo a las profundidades, nadando en el mar de la Biblia para entender esto, los últimos tiempos que nos ha tocado vivir y así poder estar preparados
todas aquellas falsas interpretaciones que hacen en torno o que se hacen en torno a algunos pasajes del Apocalipsis, algunas falsas doctrinas, falsas enseñanzas también y falsos maestros, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque ciertamente la palabra donde dice que el Señor Jesucristo alababa y bendecía al Padre diciendo: Señor, te doy gracias porque todas estas cosas las has ocultado de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y le damos gracias a Dios porque ciertamente no lo hemos dicho, lo hemos recalcado, no somos teólogos, no somos escatólogos, mucho menos eruditos, pero por gracia y misericordia de Dios es que nosotros podemos entender todas estas cosas, ¿verdad? Le damos gracias, infinitamente gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de dar el mensaje de la palabra del Señor de esta forma, y lo que hemos recibido de gracia se lo damos al pueblo del Señor. Recuerde, lo hemos dicho, estamos para servir primeramente a Dios y a la iglesia de Jesucristo en todos los aspectos y sentidos. Así es que una vez más vamos a entrar a nuestro tema de esta tarde, no sin antes enviar un saludo a nuestra hermana Gabriela Cortés, nuestra hermana Liz Ordaz, nuestro hermano Juan Tapia, nuestra hermana Isis, nuestro hermano Josué Rodríguez, y enviamos un saludo al pastor. El pastor también envía un saludo a todos los que ya están conectados, a toda la iglesia en general. El pastor le manda un saludo, también nosotros saludamos al pastor. Dios bendiga al pastor en grande manera, a su amada esposa, nuestra hermana Evita, Dios les bendiga. Así es que en esta tarde vamos a entrar a un mensaje más de la palabra del Señor. Todos los temas son importantes y este no es la excepción. Un tema, una vez más, importante, un tema necesario, de acuerdo a lo que se está viendo y a las corrientes o a la doctrina herética que se ha levantado, que ciertamente por falta de lectura, por falta de conocimiento, a veces caemos en estas falsas enseñanzas. El tema de esta tarde se llama Dios no ha desechado a Israel. Ponga atención, Dios no ha desechado a Israel. Y le voy a pedir que vaya a su temática, la palabra del Señor, allá en el libro del profeta Isaías. Recuerde, estamos estudiando Apocalipsis, y esta cita es concerniente al tema del día de hoy. Dios no ha desechado a Israel. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 14, para la gloria del Señor. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 14. Yo creo que allá donde usted está, usted tiene su Sagrada Escritura, porque esto es parte de lo acostumbrado, ¿verdad?, en la iglesia el Divino Redentor. Cuando nos disponemos a leer la palabra del Señor, la iglesia la tiene. Cuando estudiamos la palabra, toda la iglesia la tiene en su mano. Yo sé que usted también tiene su Biblia en esta hora allá en su casita, y le voy a pedir que juntamente le demos lectura. Sé que usted tiene su escritura, así es que léala conmigo. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 14. Y dice así la palabra del Señor, bajo la dirección de el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí de Abraham, mi amigo. Ponga atención en el versículo 9, dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ponga atención, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada
perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Hasta ahí la lectura. Bien, déjeme decirle antes de que entremos de lleno a nuestro estudio, que este será un estudio trazado en dos partes, ya que es un tema un poquito amplio, que a su vez también es una cadena, ¿verdad? Esto está conectado con nuestros temas anteriores, también es una secuencia con los temas que vamos a ver posterior, pero en sí este tema, hablando de Dios no ha desechado a Israel, será un tema dividido en dos partes, pero consecuencia a los demás temas que estaremos viendo posteriormente. Bien, y una de las cosas que debe de quedar en claro, y usted lo debe de saber, es que prácticamente, podemos decir, prácticamente todo el mundo desconoce las promesas que Dios tiene para con Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, el cual Él había escogido para publicar entre las naciones su nombre. Ciertamente Israel se equivocó, crucificó a Jesucristo, el Mesías, pero por ello no quiere decir que Israel ya no sea un pueblo de Dios. Primeramente tenemos gente que se expresa, políticos que se expresan diciendo de Israel gran cantidad de cosas, unas barbaridades, incluso llegan a maldecir al pueblo de Israel. Una de las más cosas sonadas, por así decirlo, una de las formas recurrentes de llamar a Israel es decir que Israel no es un país, que Israel no es una nación, que Israel no es un pueblo, sino que son terroristas, que es un invasor, que es alguien que se ha adjudicado de una tierra que no le pertenece, porque pues bastantes países apoyan la causa de Palestina en decir que quien ha invadido ha sido Israel y no Palestina, y que lo que le pertenece a Israel es legalmente de Palestina. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, a Israel le pertenece desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Claramente no tiene ese vasto territorio. Algún día lo tuvo cuando Salomón gobernó las 12 tribus de los hijos de Israel. Hoy por hoy no lo tienen. Israel es uno de los países más pequeños que hay en el mundo. Lógicamente no tienen lo que a ellos les pertenece, pero ellos no son extranjeros porque Dios les ha prometido esa tierra. Dios se las ha otorgado. Dios le ha dado una promesa a Abraham. Bien, y no solamente con eso, todas las cosas que dicen en contra de Israel, ¿sí? Y una de las más famosas, usted debe de recordar quizá, cuando se me fue su apellido, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldijo a Israel. Él decía que maldecía desde lo más profundo de su alma, de sus vísceras, a Israel. Él lo dijo claramente, diciendo que Israel era un ente invasor, que era un terrorista, que era un criminal por tantos muertes que ha traído el enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Y lógicamente él apoyaba la causa palestina diciendo en ese discurso: viva, viva Palestina. Bien, pues Dios tiene promesas para Israel. Dios tiene promesas para Israel. Y vea lo que dice allá en el libro del Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3. Libro de Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3. Vea lo que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Aquella expresión de Hugo Chávez diciendo que él desde sus vísceras, desde lo más profundo, odiaba, maldecía al pueblo de Israel. Bueno, pues esas maldiciones fueron una retribución hacia él, porque justamente tenía un cáncer que le estaba comiendo sus vísceras, un cáncer que estaba acabando con el interior de esta persona. Claramente se ven reflejadas y se ven hechas las promesas de Dios en su pueblo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La maldición vino sobre de él. Bueno, entonces tenemos que saber que Dios tiene promesas claras hacia el pueblo de Israel, que Dios no ha desechado a su pueblo escogido. Bien, otras de los países, no solamente fue en su tiempo Hugo Chávez, presidente de Venezuela, países como Irán, específicamente este capitán que acaban hace no mucho de matar, Qasem Soleimani, que declaraba constantemente decir: vamos a arrinconar a Israel al Mediterráneo y lo vamos a ahogar. El ayatolá Ali Khamenei decía constantemente: vamos a ahogar a Israel en el Mediterráneo. Rouhani también decía lo mismo, diciendo que vamos a ahogar a Israel en el Mediterráneo. Los principales enemigos de Israel, Irán, ¿sí? Irán, que últimamente ha elevado su porcentaje de uranio 235. El ayatolá Ali Khamenei, póngame atención en esto, dice que Irán tiene por lo menos 24 toneladas de uranio 235. Vean nada más, uranio 235. ¿Qué es el uranio? Es un isotopo fisible. El uranio existe en forma natural, es un elemento, existe en forma natural y viene con dos isotopos, el uranio 238 y uranio 235. El uranio 238 es prácticamente todo lo que conforman al uranio, pero el uranio 235 es una mínima parte que se obtiene a través de la separación en centrifugadoras, que hay bastantes centrifugadoras en Irán que hacen este proceso de la separación del uranio 238 del uranio 235. Vuelvo y le repito que el uranio 235 es un isótopo fisible. ¿Qué quiere decir esto? Que es un componente, el componente perfecto para una fusión en cadena, una fusión nuclear en cadena. Lógicamente, entonces este es un elemento principal en la creación de bombas atómicas. De hecho, el uranio 235 fue parte de la bomba, la famosa bomba Little Boy, con 64 kilos de uranio 235, a diferencia de la Fat Man, que era plutonio, que eran 6 kilos de uranio. Fue el componente principal porque hace una reacción en cadena, una reacción nuclear en cadena, y por eso es que tiene esta gran energía, se acumula una gran energía, y entonces es cuando sucede toda esta gran explosión. Bueno, pues Irán dice tener 24 toneladas, muy para arriba, 8 veces más de lo permitido en el acuerdo nuclear que está establecido desde el 2015, que pueden tener los países cierta cantidad de este elemento, de este isotopo uranio 235. Bueno, Irán dice tener 24 toneladas. Irán, uno de los principales enemigos de Israel y que constantemente lanza amenazas a Israel. Los bombardeos que vienen desde Siria, desde los altos del Golán hacia Israel, son precisamente desde parte de Irán. Son los iraníes quienes bombardean desde Irán. Ahora, otro de sus más grandes enemigos de Israel es Turquía. Turquía, que hace no mucho tiempo adquirió un sistema antiaéreo de misiles S-400, misiles rusos
está planeando, estas noticias que le estoy diciendo son actuales, está planeando la compra de un segundo equipo antiaéreos rusos S-400, con el principal objetivo de poder usarlos en combate. Ahora, hace no mucho hubo un conjunto, maniobras militares conjuntas entre los principales enemigos de Israel. ¿Quiénes son? Rusia, Irán y Turquía. Países que definitivamente odian a Israel. Maniobras militares que hicieron. Si usted nota, vea lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículos 5 y 6. ¿Quiénes son los principales enemigos de Israel? Ezequiel capítulo 38, versículos 5 y 6. Dice así: Persia, en el año 1935 fue cambiado el nombre de Persia a Irán. Anteriormente, del 1935 hacia atrás, seguía llamándose Persia. Ahora Persia es actualmente Irán. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma es Turquía, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Si estuviésemos nosotros en Israel y nos paráramos a ver hacia el norte de Israel queda el Líbano, la frontera con el Líbano, y al noroeste queda la frontera con Siria. Pasando el Líbano se encuentra Turquía justamente en el norte. Por eso dice Togarma, la casa de Togarma, de todos los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Dos de los principales enemigos de Israel estarán en aquella invasión que el enemigo hará una vez más en contra del pueblo de Israel. Sus enemigos son claros, sus enemigos son contundentes en decir: vamos a aniquilar, vamos a desaparecer a Israel. Por eso es que vemos que los gobiernos de Irán, principalmente de Turquía, tienen grandes armamentos. Irán es una potencia nuclear porque tiene armamento nuclear, porque se está enriqueciendo de uranio 235 para la fabricación de bombas nucleares, de bombas atómicas, para la destrucción de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso podemos entender y comprender que la gran tribulación está cerca, porque en la gran tribulación va a haber guerras constantes en contra de Israel. Una de ellas, el Salmo 83. Otra más, Gog y Magog, escrita aquí, Ezequiel 38 y 39, y el gran Armagedón. De ahí Satanás es atado por 1000 años en la segunda venida y vuelve nuevamente a salir para engañar a todas las naciones de la tierra, y lo reúne, dice, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la última batalla en contra de Israel. Por eso es que decimos, por lo menos cuatro guerras aún le esperan a Israel. Pero ello no quiere decir que Israel ha dejado de ser pueblo de Dios, de ninguna manera. Otra de las armas que ha utilizado el enemigo para tratar de desechar, para tratar de desplazar a Israel, ha sido la famosa teología del reemplazo. Lógicamente una doctrina errónea, una doctrina herética, porque lo que enseña es decir que Israel ya no tiene más parte como pueblo de Dios, y entonces quien ha ocupado el lugar de Israel es la iglesia, y tratan de decir que la iglesia es un Israel espiritual. No hay un Israel espiritual, no lo hay. Es Israel y la iglesia. Son pueblos para un propósito completamente diferente, ¿sí? Pero ello no quiere decir que ha sido desechado Israel. Por eso es que la escritura que leímos al principio, Isaías capítulo 41,
41, versículos 8 y 9. Vea lo que dice. Isaías capítulo 41, versos 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Se da cuenta? Primero Dios dice que ha escogido a la descendencia de Abraham y está hablando de su siervo Israel. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Claramente está diciendo la Escritura que Dios no ha desechado a su pueblo. Lógicamente, entonces, no existe una doctrina, una teología del reemplazo. Es una doctrina herética tratar de decir que Israel ya no tiene más parte como pueblo de Dios. Incluso la propia iglesia del Señor Jesucristo ha llegado al grado de odiar a Israel por el hecho de que crucificaron a Jesucristo. Y muchos dicen, no, malditos Israel porque han crucificado a Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo voy a creer que lo crucificaron? ¿Voy a creer que no entendieron? No. Sobre de esto mismo, el apóstol San Pablo en la carta a los romanos aclara este punto. ¿Sí? Y vamos a ir allá. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a entrar en este capítulo un poco profundo, pero es necesario para entender. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pero quiero que note el título del capítulo. Dice el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita. Pablo dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Israel, lógicamente, no lo ha desechado en ninguna manera, porque si Dios hubiese desechado a su pueblo, entonces a Pablo también tendría que haberlo desechado. ¿Por qué? Por eso Pablo hace la aclaración y dice, porque también yo soy israelita. Si Dios desecha a su pueblo, lógicamente a mí también me tiene que desechar, dice Pablo. Pero en ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde hace tiempo, desde muchos años atrás, ya él había conocido y él había escogido, como dice en Isaías. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los escogidos del pueblo de Israel, porque había escogidos que ellos sí iban a entender. Todos los apóstoles eran israelitas. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, los 120 del aposento alto, eran israelitas. Claramente, ellos eran los escogidos. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás israelitas han sido endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Versículo 11, ponga atención en esto. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión,
por su transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? Haber crucificado a Jesucristo el Mesías. Esa fue la transgresión. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes contra las ramas, no te ensoberbezcas diciendo, porque ellos transgredieron, porque ellos se equivocaron, porque ellos crucificaron al Mesías, por eso es que Dios los ha desechado y entonces ahora nosotros tenemos parte. No, de ninguna manera. Repito y volvemos a leer el versículo 11, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Es decir, si Israel no hubiera crucificado al Mesías, si Israel no hubiese transgredido, entonces no hubiese habido salvación para los gentiles. Por eso dice Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, pero por la transgresión de ellos vino entonces la salvación para nosotros. Si ellos no hubiesen crucificado a Jesucristo y hubiesen entendido que Él era el Mesías, nosotros no tendríamos quizá parte en el ministerio de publicar las buenas de salvación. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El árbol continúa en pie, no por las ramas que han sido injertadas, es decir, nosotros los gentiles, sino por las raíces, y la raíz es Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, ¿sí? Fueron incrédulos, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías y entonces vino esto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, porque ellos no creyeron, ellos fueron cortados de aquel buen olivo. Pero tú por ¿la fe en quién? La fe en Jesucristo, estás en pie. No soberbezcas, no te enorgullezcas diciendo, bueno, porque ellos cayeron. Claro que no debe de ser nuestra postura así. Dice Pablo, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, si Dios no perdonó a Israel, a ti tampoco te perdonará, dice Dios. Por eso no debemos de ensoberbecernos, sino temer que Dios es cabal en su palabra, Dios cumple su palabra, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que temer. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo en esa bondad. Para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados nuevamente. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si nosotros, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es decir, que el día que ellos
se les quita esa incredulidad, ese endurecimiento en parte, entonces ellos serán nuevamente injertados en el buen olivo. Porque si Dios fue poderoso, tan poderoso para nosotros injertarnos, siendo nosotros olivos silvestres, ramas de un olivo silvestre, va a ser mucho más fácil injertar a las que ya eran. Por eso no tenemos que jactarnos en contra de Israel, sino por lo contrario, bendecir al pueblo de Israel, bendecir al pueblo escogido de Dios, que si él no se hubiera endurecido en parte, si ellos no tuvieran esa incredulidad y ese rechazo de que Jesús sea el Mesías, entonces nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de salvación. Es por eso que nosotros somos salvos, por la transgresión y por la incredulidad de Israel. Pero Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció desde antes. Lógicamente, entonces, esta doctrina del reemplazo, la teología del reemplazo, es una doctrina, una falsa doctrina que el enemigo ha hecho para engañar al pueblo de Dios y entonces así levantar un odio, un antisemitismo en contra de Israel, porque lo podemos ver, el antisemitismo cada día es mayor, el odio hacia Israel es mayor, lo vemos como los países odian a Israel. Si usted se da cuenta en las resoluciones de las Naciones Unidas, constantemente hay sanciones que van en contra de Israel, bastantes sanciones, constantemente las hay en las Naciones Unidas en contra de Israel. El odio que le tienen al pueblo de Israel, el odio que le tienen a los judíos, el antisemitismo cada día. Lo mismo ha hecho el enemigo en la propia iglesia del Señor, tratando de decir que ya Israel ha quedado fuera y que como ellos crucificaron al Mesías, entonces hay que odiarlos. De ninguna manera. Nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios, seguir orando para que también ellos sean salvos, porque por su transgresión es que nosotros tenemos esa salvación. Dios no ha desechado a Israel. Son estrategias que el mismo enemigo ha buscado para aniquilar y borrar al pueblo de Dios. Pero lógicamente no ha podido ni podrá. Vemos también que lo ha hecho a través de los imperios que ya habíamos visto antes, cómo trató de aniquilar al pueblo de Dios a través de estos imperios. Vaya a su Sagrada Escritura ahí, Apocalipsis capítulo 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pues dejamos, no es la Virgen de Guadalupe como dicen, tenemos que decirlo claro, de ninguna manera. Tampoco es un simbolismo hacia la iglesia, no es la iglesia de Jesucristo, de ninguna manera tampoco. Este simbolismo la misma Biblia nos lo describe. ¿Qué significa? Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lógicamente es una referencia, un simbolismo hacia el pueblo de Israel. Vean lo que dice ahí en el Génesis, libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9. Génesis capítulo 37 y versículo 9. Hablando de José, aquí la escritura dice: José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna se inclinaban hacia José y 11 estrellas más, claramente dándonos a entender un simbolismo que es Israel.
¿sí? Las 12 estrellas, lógicamente contando a José como una estrella más, sería las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, regrese nuevamente a su escritura ahí en Apocalipsis 12. Es simbología y la misma Biblia se interpreta a sí misma. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hemos visto que en esto es una simbología para referirse a Israel. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Muy bien, entonces en este hecho no podemos decir, y queda fuera completamente la interpretación de decir que esta mujer vestida del sol es la iglesia. No puede ser. ¿Por qué? Porque la iglesia es una virgen, es representada como una virgen, y dice que aquí va a dar a luz, que estaba y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer estaba embarazada y que iba a dar a luz. Vean, ponga atención. Por eso no puede ser la iglesia, de ninguna manera. No puede ser que la novia de Jesucristo va a dar a luz a Jesucristo. No puede ser. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ponga atención en esta simbología. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Ponga atención en esto. Dice 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien. Aquí entramos entonces a ver lo pasado de nuestros estudios. Si usted recuerda, la bestia de la cual hablamos dice que era una bestia que surgía del mar y que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, muy bien. Ahora, recuerde que cada una de esas cabezas, o cada uno de esos imperios, porque eso representaba imperios, son imperios que ya han sido, ¿sí? Y hablamos del imperio futuro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recuerda que cuando Jesucristo fue tentado, Satanás le dijo: si postrado me adorares, yo te daré los reinos de la tierra y su gloria. Entonces a él le pertenece los... Ponga atención en esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, la serpiente antigua, ha tratado de destruir, de aniquilar al pueblo escogido de Dios desde tiempos muy antiguos. Lo intentó con Egipto, lo intentó con Asiria, lo intentó con Babilonia, lo intentó con Media Persia, lo intentó con Grecia, lo intentó con Roma, lo intentó con los otomanos, lo intenta ahora a través del Estado Islámico y de las células que tiene la yihad islámica. Y si usted nota, la yihad islámica constantemente bombardea a Israel. Los bombardeos que vienen desde Gaza, que son hechos por Hamas, un brazo armado del Estado Islámico, desde la franja de Gaza bombardean hacia Israel. Ponga atención en esto. Desde Siria bombardean Hezbollah, otro brazo armado del Estado Islámico. ¿Qué intentan? ¿Cuáles son sus intenciones? Aniquilar, borrar del mapa a Israel. Lo intentó también con el holocausto de Hitler, matando a 6 millones de judíos. También lo intentó en el año 1967, en la famosísima Guerra de los 6 días, cuando una coalición de países, que en ese tiempo fue Jordania, Egipto, Siria e Irak, intentaron ir en contra de
Israel. Entonces es conocida como la guerra de los 6 días, porque 6 días tenían ellos para derrotar al enemigo, porque el séptimo era Shabbat, era día de descanso. Conocida la guerra de los 6 días, porque en 6 días derrotaron a esta coalición de países árabes: Egipto, Jordania, Irak, y Siria. Iban en contra de Israel. Y en el año de 1973, otra de las guerras famosas que hubo, también lo intentaron, que tratar de sorprender a Israel justo en la festividad más importante para el judaísmo, el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, que incluso la guerra es conocida como la guerra del Yom Kippur. Nuevamente Egipto, Siria e Irak iban en contra de Israel y querían llegarle en un ataque sorpresa, porque sabían que estaban descansando. Ahí fue el momento, el lugar donde los israelitas se adjudican, toman para ellos, porque les pertenece, los altos del Golán. Aunque trataron de sorprenderlos, finalmente terminan derrotando a esta coalición nuevamente de Egipto, Irak y Siria. Lo ha intentado de muchas formas Satanás, el diablo. Por eso vemos claramente quiénes son los enemigos de Israel. Por eso vemos que los armamentos, que el armamento bélico que tienen estos países es a considerar, porque sus intenciones, vuelvo y le repito, son claras: aniquilar al pueblo de Dios. Estas son sus intenciones. Vuelvo a repetirle, intentó. Por eso es que le decía, la profecía gira en torno a Israel, en torno a Israel. Por eso la serpiente antigua, el dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos que tenía en su cabeza, dice, versículo 4, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 4, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Claramente, de la descendencia de Jacob, de Israel, judío, era nuestro Señor Jesucristo, aquel que va a regir con vara de hierro a las naciones. Y las intenciones claras del enemigo de aniquilar a Jesucristo también fueron claras. Cuando Herodes manda a matar a todos los pequeñitos, para que entonces él fuera muerto también. ¿Se da cuenta? Lo mismo sucedió cuando trató de libertar, o que Dios libertó, más bien, que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo mismo, trató de matar al libertador de aquel tiempo, que era Moisés. Las intenciones son claras del enemigo: borrar al pueblo de Dios. Trató de hacerlo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que Él no naciese, pero ya estaba profetizado que iba a nacer un niño, nos iba a ser nacido, Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. Y se iba a cumplir. Se cumplió, nació nuestro Señor Jesucristo, pero el enemigo ha tratado de borrar, aniquilar al pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido por Dios. Y esas intenciones continuarán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de la gran tribulación, Dios levantará a un pueblo, a un remanente, como dice el apóstol Pablo, a un remanente de 144,000 hebreos, de 144,000 israelitas, para predicar el evangelio de Jesucristo a toda nación en el tiempo de la gran tribulación. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 israelitas. 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. En esto también el enemigo ha utilizado a las enseñanzas heréticas, no le podemos llamar de otra forma, enseñanzas heréticas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, diciendo que ellos son los 144,000, pero solamente los más privilegiados testigos de Jehová son los 144,000, y que el número restante de testigos de Jehová son los del versículo 9, de ahí de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Muy bien, los testigos de Jehová en su doctrina herética dicen ser los 144,000 los testigos más privilegiados, y los testigos restantes son estos que acabamos de leer, capítulo 7, versículo 9, herético. También otra falsa enseñanza, una doctrina herética, la de los adventistas del séptimo día, porque ellos también dicen ser los 144,000. Los adventistas del séptimo día dicen ser esos 144,000, pero tenemos una triste y lamentable noticia. ¿Por qué? Porque si ellos fueran esos 144,000, pues ya se pasaron, porque hoy en día, actualmente, son poco más de 19 millones alrededor del mundo de adventistas del séptimo día. Entonces, lógicamente son doctrinas falsas, enseñanzas, doctrinas heréticas. Vuelvo a repetirle, por eso la Biblia se interpreta a sí misma, es clara, y Dios no ha desechado a Israel, ¿sí? Dios no ha reemplazado. Por eso dice: yo no te deseché, escrito en Isaías. El apóstol Pablo: ¿ha desechado a su pueblo Dios? En ninguna manera, no lo ha desechado. Por eso aquí la escritura es clara. Dice: oí, versículo 4, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No más. 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. No hay forma de decir: ¿puedo ser un sellado? No, porque yo no soy descendiente de ninguna de las tribus de los hijos de Israel. No. Esta pregunta no cabe en la iglesia. ¿Por qué? Porque claramente está: nosotros hemos sido el pueblo gentil. No hay forma de decir somos los 144,000. No hay forma, iglesia. De ninguna manera. Por eso, clara la escritura. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, estos 144,000 serán los primeros convertidos hacia Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación. Vea lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 14. Ellos son los primeros convertidos. Dice así: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ponga atención, estos son los que contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Ellos serán los primeros frutos en el tiempo de la gran tribulación. Las primicias, los primeros convertidos de el pueblo de Israel, justo antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra, para que entonces pueda ser salvo todo Israel, para que la parábola del hijo pródigo se haga realidad en el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo fue claro en sus palabras allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 23. Vea lo que dice, Evangelio según San Mateo capítulo 23. Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo se cumplirán estas palabras? El Señor Jesucristo ya había hecho su entrada triunfal a Jerusalén y ya le habían dicho: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Estas palabras dijo: no me verán más hasta que digan: bendito, Barú, Hatá, Adonai, Elohim, Alomelech, Olam. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a ser cumplido en la segunda venida, cuando nuevamente los enemigos de Israel vayan en contra, valga la expresión, en contra de Israel nuevamente, para ir a aniquilar al pueblo de Israel, para que lo arrinconen quizá al Mediterráneo, para que sea una de las más grandes persecuciones que se ha visto en contra del pueblo de Israel. Por eso es que todos los imperios, o esa necesidad, ese espíritu de querer borrar a Israel, de adjudicarse de la tierra de Canaán y decir que ellos no tienen parte en la tierra de Canaán, se ve reflejada en el último imperio, porque ese imperio tendrá características de cada uno de los imperios. Las intenciones eran claras de Egipto, era maltratar, esclavizar a los hijos de Israel. Asiria, por eso se los llevó cautivos a Siria, por eso fueron cautivos a Babilonia, por eso vino Alejandro Magno y posterior a él Antíoco Epífanes, que trató de pisotear al pueblo de Israel, haciendo todas las cosas que hizo en Israel. Después vino el Imperio Romano, que fue el más cruel, el más... Cualquier rebelión judía era aplastada por las legiones romanas. Esas eran las intenciones, y serán nuevamente las intenciones del enemigo en la gran tribulación, y cuando todos los aliados de Israel, principalmente Estados Unidos, lo abandonen, entonces llegará aquel momento en que ellos tengan que clamar para cumplirse esto, cuando dijo el Señor: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vaya ahí a su escritura, Zacarías. Por eso, y lo seguiré repitiendo, no deja de asombrarme la escritura. Me fascina ver que lo que usted lee
en el capítulo tal, su complemento se encuentra por otro capítulo, otro libro. Por eso me fascina y me gusta, vaya. Es algo maravilloso. Cuando en algún tiempo me atreví a y decir la Biblia no es cierta, hoy compruebo su veracidad y el poder extraordinario que tiene la Biblia. Capítulo 12, versículos del 8 al 10 del libro del profeta Zacarías. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Ponga atención en esto. En aquel día que los ejércitos vayan marchando en contra de Israel. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra Jerusalén. ¿Se da cuenta? Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Recuerda las palabras del Señor. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que la hora de su destrucción ha llegado. Entonces todos aquellos que suban en contra de Israel, Dios los va a aniquilar. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En aquel día, cuando los ejércitos del mundo marchen en contra de Israel para ir a la última batalla en el tiempo de la tribulación, que será el gran Armagedón, la guerra en los valles, en los cerros del valle de Megiddo, cuando vayan ya marchando, los aliados de Israel lo abandonan, entonces no le quedará otra alternativa a Israel más que clamar a Dios. Por eso dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, porque en ese momento comenzarán a orar, a clamar, a pedir al Señor que los liberte, que los rescate. Entonces ocurrirá esto. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo, entonces, que comiencen a clamar, verán al que traspasaron, lógicamente, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí le dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumple la segunda venida, cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo. Y entonces, por eso, vean nada más, vuelvo a repetirle, por eso me gusta la escritura, me fascina, de verdad. Romanos capítulo 11 y versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el tiempo que le dé Dios a los gentiles, hasta que entonces entre, y la plenitud de los gentiles se acaba con el último gobierno mundial, con el imperio del anticristo. Es que entonces culmina el tiempo que Dios le dé a los gentiles. Después de eso dice, y luego hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En aquel día entonces es que vendrá el Señor Jesucristo, se cumplirá Apocalipsis capítulo 19 versículo 11, el jinete del caballo blanco, Isaías 63, cuando él vaya en el valle de Megiddo, cuando en aquel lugar él vaya pisando y que entonces sus vestidos se marchen, su vestido blanco, su ropa blanca se marchen de la sangre que va a estar fluyendo en este lugar, de la gran cantidad de muertos. Entonces él vendrá a rescatar a su pueblo. Vamos a ir en esta escritura. Isaías 63. No tenía planeado leerla, pero vamos a ver. Por eso es que le digo que los estudios son una secuencia, una línea que vamos estudiando, y realmente nada está desfasado. Todo va encajando a la perfección. Este rompecabezas lo vamos armando, y vea cómo va encajando todo. Dice Isaías 63, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué dice que es grande para salvar? Porque ahí va a salvar a Israel. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Porque el año de sus redimidos, el año de que el día que Dios redima a su pueblo Israel, habrá llegado. ¿Cuándo? En la segunda venida, cuando Dios derrame espíritu de gracia y de oración. Entonces clamen, verán al que traspasaron y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, que ya viene para rescatar a su pueblo Israel. Entonces, entendemos a la perfección que Dios no ha desechado a Israel, que Dios tiene promesas para Israel, que esas promesas se cumplirán. Él no lo ha desechado, no ha desechado al pueblo que conoció desde antes. Y esa resurrección a Israel, ya ha comenzado esa resurrección. Israel resucitará espiritualmente cuando sea la segunda venida, pero políticamente, geográficamente, han resucitado. Vea lo escrito ahí en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu:
Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Hoy Israel ha resucitado política y geográficamente, pero son un ejército de muertos porque aún no entra el espíritu de vida, el espíritu de gracia sobre ellos, y eso será cuando ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Seguimos leyendo. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Por eso es que decimos: ya tuvieron una resurrección y son un ejército de muertos. ¿Por qué? Porque subieron los tendones, subió la piel, subió todo, pero no ha entrado en ellos el espíritu de vida, que será hasta que ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Dios los ha hecho a que regresen nuevamente a la tierra de Israel. Aún en esta pandemia, israelitas siguen llegando de todas las partes del mundo, siguen llegando a la tierra de Israel. Siguen llegando. Dios los está haciendo subir. Esto sucedió en el año 1948, el 14 de mayo, cuando Israel es declarado como Estado independiente, para que se cumpliese también la profecía. Isaías 66. Vea lo que dice Isaías 66. Versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Claramente, quien nació en un solo día fue el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas le otorgan la tierra a través de que Inglaterra obtuvo la tierra de Canaán cuando era posesión del Imperio Otomano, cuando los ingleses derrotan en la Primera Guerra Mundial a los otomanos. Ellos se quedan con el control sobre Jerusalén, sobre la tierra de Canaán, sobre la tierra prometida, y entonces hasta el 14 de mayo es que ellos se la otorgan a Israel, para que entonces se cumpla la profecía. Dice: quien oyó cosa semejante, quien vio tal cosa, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces nace ahí el Estado de Israel, 14 de mayo, cumpliéndose la profecía también cuando dijo el Señor, cuando aprender de la parábola de la parábola de la higuera, cuando ya sus ramas están tiernas, saber que el verano está cerca. Esa higuera claramente representa a Israel ya nuevamente reverdeciendo política, geográficamente. Hoy soy un ejército de muertos, y entrará en ellos el espíritu de vida cuando se rindan a Jesucristo y reconozcan que Él es el Salvador, que Él es el verdadero Mesías. Y con esto concluimos claramente que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, al cual conoció desde antes. Por el contrario, debemos de hacer lo que está escrito en Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, lo que debemos de hacer es bendecir al pueblo de Israel. La Biblia dice, orar por la paz de Jerusalén. Debemos de orar por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén, y por el contrario de aborrecer y odiar porque han crucificado al Mesías, por el contrario darle gracias a Dios que han sido endurecidos en parte para que nosotros podamos tener. Y lógicamente no al antisemitismo, no al odio en contra del pueblo de Israel, y que Dios no ha desechado a su pueblo, que no existe una teología del reemplazo que trata de decir que Israel ya no es más pueblo de Dios y que ahora la iglesia ha tomado su lugar. De ninguna manera, porque Dios tiene promesas para Israel, promesas que se llevarán a cabo, y que ciertamente sí espera un momento aún amargo y difícil para el pueblo de Israel, atravesar por la gran tribulación, para que entonces ellos clamen, ellos tengan esa necesidad de Dios y puedan reconocer que Jesucristo es el Mesías. Realmente pesa el haber dicho aquellas palabras que dijeron el sumo sacerdote y todos los que estaban, los sacerdotes: sea su sangre de nosotros. Pesan hoy en día, pero bendecimos al pueblo de Israel y claramente decimos que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto con la finalidad para que usted no se deje llevar por falsas doctrinas, por corrientes teológicas que están erradas, que dicen gran cantidad de herejías. La iglesia claramente es un pueblo con un fin diferente al pueblo de Israel. Así es que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por su palabra. También vamos a orar por una necesidad que nos hicieron llegar. Vamos a orar. Dios bendiga a nuestra hermana Emilia juntamente con su hija Coquito, que pues también miran la transmisión, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Como sucede en algunos casos, que pues nos cuesta utilizar tecnología. Eso es algo normal, creo que sucede con todos. También enviamos un saludo a quienes, si nos están mirando y sucede lo mismo, que no nos pueden enviar un mensaje. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Dios les bendiga en grande manera, y vamos a orar por la necesidad de nuestra hermana Emilia, no sin antes enviar saludos a nuestra hermana a Leticia, mi esposa, a mi papá y a mi mamá. Dios les bendiga. A nuestra hermana Guadalupe, a nuestro hermano Abraham Galicia y a nuestra hermana Esther Santos, que nos pide una oración por su sobrino. Vamos a orar entonces por estas peticiones. Bendito Dios, una vez más, Señor, nos acercamos ante el gran trono de tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, por la vida de mi hermana Emilia, Señor, juntamente, Dios mío, con la vida de su hija. Te pido, Padre, que las cuides, que las guardes, Señor, que las fortalezcas, Dios mío. Quita, Señor, toda dolencia del cuerpo de mi hermana, Padre Celestial. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, dándole vigor a sus huesos, Padre Celestial. Bendícela, Señor, cuídala, guárdala, Dios mío, que su fe de mis hermanas no decaiga, Señor, sabiendo que tú primeramente estás con ellas, Señor, y nosotros también como hermanos en la fe, sabiendo que tu Santo Espíritu nos une, que hay un vínculo, Señor, entre cada uno de nosotros, un vínculo perfecto que es el Espíritu Santo, Señor. Padre, te pido por mi hermana, cuídala, Señor, que tu ángel, Dios mío, acampe alrededor de cada una de ellas a donde quiera que ellas vayan, Señor.
Cúbrelas, Dios mío, con la preciosa y poderosa sangre de Jesucristo. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe a su alrededor. Padre, que sean llenas del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh Dios, yo las pongo en tus manos, las bendigo con toda bendición, Padre. Echa fuera, Señor, al devorador de sus vidas y a todo aquello que aceche contra ellas. También te pido, Señor, por la vida de sus hijos, Dios mío, fortalécelos, Dios mío, tráelos a tus pies, al conocimiento de la verdad, Padre Celestial. También te pido por su hermano, Dios mío, que siga creciendo, Señor, en tu obra, el cual hace no mucho, Señor, se reconcilió contigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándolo, Señor, a toda verdad, Padre. Está en tus manos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, asimismo te pido, Dios mío, por la vida del sobrino de mi hermana Esther Santos. Este joven, Señor, ciertamente tú conoces la necesidad. Tú conoces, Señor, cuál es el mal que lo aqueja, Padre. Pero te pedimos, Señor, en esta hora, por su necesidad, cual sea, Dios mío. Obra conforme a su petición y su necesidad. Glorifícate, Señor, en aquello que él esté pasando. Si hay un momento de dificultad, te pido que lo fortalezcas. Si hay enfermedad, Señor, te pido, Padre, que lo sanes. Que lo toques, Dios mío, con tu Espíritu Santo, Señor. Pero que sobre todo, Dios, sea tu Espíritu Santo, Señor, en él, Padre, fortaleciéndolo, cuidándolo, Dios mío, de todo mal, Señor, que el enemigo quiera, Señor, acechar contra su vida. Señor, si no es salvo, Dios mío, primeramente te pido, Dios, por su alma, que sea salvo, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando su corazón, abriendo su corazón, Dios mío, con la necesidad de ti, Padre. Sacia, Señor, su alma, sacia su espíritu, Padre amado. Dale esa paz que sobrepasa a todo entendimiento, Dios mío. Dale tranquilidad, Señor, en este momento de dificultad, Padre. Lo pongo, Señor, en tus manos y a tu especial cuidado. Bendice, Señor, en grande manera la vida de este joven. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bien. Vamos a orar también por la ofrenda que será reunida. Sé que en su casita lo está haciendo. En esta hora vamos a orar por ofrendas, por diezmos. Si usted la está recogiendo, Dios le bendiga. Si hay escasez quizá de trabajo, también vamos a orar para que el Señor sea proveyendo un trabajo para poder llevar el sustento a su familia y también poder ofrendar. Bendito Dios, una vez más, Señor, nos acercamos ante el gran trono de tu presencia para pedirte, Dios mío, por esta ofrenda que será depositada en cada una de las casas de mis hermanos. Te pido, Dios mío, que bendiga, Señor, su campo, ganado, negocios, trabajos, toda la obra de la mano de mis hermanos, Padre. Bendice, Señor, que no falte alimento en sus canastillos, Padre. Pero también, Señor, especialmente te pido por mis hermanos que estén faltos de trabajo. Te pido, Señor, que tú abras las puertas para que puedan adquirir un trabajo, un ingreso, Señor, y puedan llevar el sustento a sus familias, Padre. Y asimismo también ofrendar, Señor, con gozo y con alegría. Padre, provee, Señor, a mis hermanos, Dios mío, que nunca falte nada, Señor. Bendice, Señor, toda la obra de la mano de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice los diezmos, Dios mío. Bendice, Señor, todo lo que sea depositado, Señor, para que tu obra, Dios mío, siga hacia adelante. Padre, los bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les siga bendiciendo, amada iglesia. Recuerde, ¿verdad?, que le he dicho que pues se me reseca bastante la garganta. Es por eso
que tomamos muchita agua para no se nos reseque. Mandamos también un saludo a nuestra hermana Miriam Pedraza, a nuestra hermana Eva Casales, a nuestro hermano Miguel Ferrer, a nuestra hermana Jimena Pérez y nuestro hermano Bulmaro Vigueras. Dios les bendiga. Dios bendiga a toda la iglesia de Jesucristo que nos ve en diferentes partes. Dios les bendiga en grande manera. Iglesia, vamos a orar para ser despedidos. Y recuerde, el día de mañana 6 de la tarde, nuestro culto de oración. El domingo 12 del día, culto evangelístico. El día de mañana, la oración a cargo de nuestro hermano Abraham Galicia. Y el día domingo, Isis. Así es que vamos a orar en esta hora para ser despedidos. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios, porque has abierto nuestro entendimiento, Señor. Nos has dado sabiduría, nos has hecho entender y comprender que tú no has desechado a tu pueblo Israel. Te pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Bendice, Dios mío, a tu pueblo Israel. Libra, Señor, a tu pueblo de sus enemigos, de a todos aquellos, Señor, que acechan y procuran la destrucción de tu pueblo. Perdónalos también porque no saben lo que hacen. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, Dios mío. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado en esta transmisión para escuchar el mensaje de tu palabra, maná del cielo. Padre celestial, bendice, Señor, a toda tu iglesia, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos. Cúbrelos, Señor, con la preciosa y poderosa sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe alrededor de cada uno de mis hermanos, donde quiera que vaya. Y que tu paz, Señor, reine en sus hogares, reine en sus corazones, reine en sus vidas, Padre celestial. Oh Señor, los pongo en tus manos, Dios mío, a todo tu pueblo. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les siga bendiciendo, iglesia. Le saludamos una vez más y nos despedimos, y próximamente nos veremos en un servicio más. Su hermano y amigo Gerardo Martínez les desea muchas bendiciones. Dios les bendiga. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu unción. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu unción. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo